Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo chisme, a una nueva dosis de farándula que, como siempre, les traigo con mucho cariño y sobre todo con muchísima información. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas, bueno, de las parejas, o quizás no tanto, eso es lo que vamos a descubrir. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de Anne Derzel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Y es que, como saben, en el mundo del espectáculo, las idas y venidas, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, las confirmaciones están a la orden del día. Y en esta ocasión, tenemos un tema muy jugoso, un tema que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación y que, por supuesto, ustedes, mis amores, me lo han pedido a gritos. ¿La confesión viral de Kerem Bürsin? ¿Es verdad? ¿Qué dijo realmente Kerem? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Anne Derzel? Así que prepárense para descubrir todos los detalles, para analizar la información, para desmenuzar cada palabra y, por supuesto, para sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de que empecemos con todo el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo para seguir trayéndoles este tipo de contenido. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo y, por supuesto, denle like a este vídeo si ya saben que les va a gustar. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Primero contextualicemos un poco para aquellos que quizás no estén tan al tanto de la historia. Anne Derzel y Kerem Bürsin, para quienes no los conozcan, son dos actores turcos de renombre internacional. Se conocieron y se enamoraron durante la grabación de la exitosa serie Love is in the Air, y su romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Fueron, literalmente, el sueño de muchos fans. Los fans, claro, se emocionaban con cada foto, con cada declaración, con cada gesto de cariño. Parecían la pareja perfecta, ¿no? Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente se confirmó la ruptura. La noticia rompió el corazón de muchos y a partir de ahí comenzaron las especulaciones, los porqués, las teorías de conspiración y, por supuesto, el morbo generalizado. Pero, ¿qué pasó después? Pues bien, el tiempo pasó, cada uno siguió su camino, y ambos han tenido proyectos profesionales muy exitosos. Anne, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes del momento, con contratos publicitarios millonarios y proyectos que la han llevado a diferentes partes del mundo. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Pero el foco, como siempre en el mundo del corazón, se ha mantenido en su vida sentimental. Y aquí es donde entra en juego la famosa confesión. En los últimos tiempos ha circulado un vídeo, una entrevista, o una supuesta declaración de Kerem Bürsin que ha encendido todas las alarmas. En este vídeo, Kerem, supuestamente habría hablado sobre su relación con Anne, sobre los motivos de la ruptura, y sobre, atención, sus sentimientos actuales hacia ella. La pregunta del millón ¿es verdad lo que dice en ese vídeo? ¿Es auténtico? ¿Es reciente? ¿O es simplemente un montaje, una manipulación, un rumor más de Internet? Aquí es donde la investigación y el análisis entran en juego. Y es que, como periodistas de la farándula, tenemos que ser extremadamente cautelosos con la información que recibimos. No podemos creernos todo lo que vemos en Internet, y menos cuando se trata de temas tan delicados como las relaciones sentimentales. Hay que analizar la fuente, hay que verificar la información, y hay que contrastar las versiones. Después de analizar el vídeo en cuestión, y de revisar diversas fuentes confiables, podemos decir lo siguiente: la supuesta confesión de Kerem Bürsin, aunque sí existe y es real, no es algo precisamente nuevo. Se trata de una entrevista, o fragmentos de entrevistas, que fueron realizadas hace algún tiempo, probablemente durante la época en la que aún eran pareja. En estos fragmentos, Kerem habla sobre su relación con Anne, sobre lo mucho que la quiere, sobre el cariño que le tiene, y sobre la importancia que tuvo en su vida. Sin embargo, no hay ninguna declaración reciente, ninguna confesión explosiva, ninguna revelación que nos sorprenda. En ningún momento Kerem afirma estar enamorado de Anne, ni tampoco niega su cariño. Es más, las palabras que utiliza son bastante cuidadosas y medidas. Evidentemente el vídeo ha sido editado, montado y recontextualizado para generar más morbo,
más interés y, por supuesto, más clics. Ahora, profundicemos un poco más en la trayectoria de Ander Zell y Kerem Bürsin, porque su historia, más allá del romance, es una historia de éxito, de talento y de perseverancia. Ander Zell, el ascenso meteórico de una estrella. Ander Zell, nacida en Bandırma, Turquía, el 24 de noviembre de 1993, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo. Su belleza innegable y su carisma la llevaron a ganar el concurso de Miss Turquía en 2012, abriendo las puertas a nuevas oportunidades. Sin embargo, Ande no se conformó con el éxito en el mundo del modelaje. Tenía aspiraciones más altas, quería actuar, quería contar historias. Y así fue como, con determinación y esfuerzo, comenzó a tomar clases de actuación y a buscar oportunidades en la televisión. Su debut como actriz fue en 2013 en la serie Tatar Ramazan. Aunque fue un papel pequeño, le sirvió para ganar experiencia y para demostrar su talento. Poco a poco fue escalando posiciones, participando en otras series como C concedilla LGN Dersane Universitede y Ayata Ak. Pero fue en 2015 cuando Ander Zell se convirtió en una verdadera estrella. Su papel protagónico en la serie Güneş İnkler la catapultó a la fama. Su interpretación de Selin Yılmaz, una joven valiente y decidida, cautivó al público turco y la convirtió en una de las actrices más populares del momento. A partir de ese momento, la carrera de Ander Zell no hizo más que ascender. Participó en otras series exitosas como Aşk Laftan Anlamaz y Siyah Inci, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Y luego llegó Love is in the Air, la serie que cambiaría su vida para siempre. La química que Ander Zell tuvo con Kerem Bürsin en la pantalla fue innegable, y su romance traspasó la ficción, conquistando el corazón de millones de fans en todo el mundo. Después de la serie, Ande ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado la serie Bambaşka Biri, demostrando su versatilidad como actriz. Además, ha sido imagen de numerosas marcas de renombre internacional, convirtiéndose en una de las celebridades turcas más solicitadas para campañas publicitarias. La historia de Ander Zell es la de una mujer talentosa, trabajadora y perseverante que, con esfuerzo y dedicación, ha logrado construir una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Kerem Bürsin, un actor con proyección internacional. Kerem Bürsin, nacido en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987, también tiene una historia fascinante. A diferencia de Ande, Kerem no comenzó su carrera en Turquía. Creció en varios países, incluyendo Estados Unidos, donde estudió actuación en el Emerson College de Boston. Su formación académica le brindó una sólida base para su carrera como actor. Después de graduarse, Kerem regresó a Turquía y comenzó a buscar oportunidades en la industria del entretenimiento. Su debut en televisión fue en 2013 en la serie Güneş Beklerken, donde interpretó a Kerem Sayer, uno de los papeles principales. La serie fue un éxito y le abrió las puertas a la fama. A partir de ahí, Kerem participó en varias series y películas, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen Şeref Meselesi, Yaşamayanlar y Mutesi Mikili. Pero al igual que Ande, fue Love is in the Air, la serie que lo catapultó a la fama internacional. Su interpretación de Serkan Bolat, un exitoso empresario que se enamora de Eda YLDZ, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Después de la serie, Kerem ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado la serie Eflatun y ha participado en diversas producciones cinematográficas. Además, ha incursionado en el mundo de la producción y la escritura de guiones. Kerem Bürsin es un actor talentoso y polifacético que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su formación académica, su experiencia internacional y su carisma lo han convertido en uno de los actores turcos con mayor proyección internacional. El fenómeno Love is in the Air, el nacimiento de una leyenda. La serie Love is in the Air fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno global que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, sus idas y venidas, sus conflictos y sus momentos de felicidad, cautivaron al público y generaron una gran expectación en cada episodio.
La química entre Andy Ercel y Kerem Bürsin fue fundamental para el éxito de la serie. Su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, era palpable y auténtica. Los fans se enamoraron de su relación, y soñaban con que su amor traspasara la ficción. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países de Europa, América Latina y Asia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de fotos y de vídeos relacionados con la serie y con la pareja protagonista. El fenómeno Love is in the Air fue un ejemplo de cómo una serie de televisión puede generar un impacto cultural y social. La serie promovió valores como el amor, la amistad, la perseverancia y la importancia de seguir tus sueños. La serie también impulsó las carreras de Hande Erçel y Kerem Bürsin, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Su fama se extendió por todo el mundo, y su vida privada se convirtió en objeto de interés de los medios de comunicación y de los fans. *** El impacto de la ruptura, el fin de un sueño ***. La noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un duro golpe para los fans de Love is in the Air, y para todos aquellos que creían en su amor. La pareja, que parecía tan perfecta, que irradiaba tanta felicidad, había decidido tomar caminos separados. La ruptura generó una gran conmoción en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans se preguntaban qué había pasado, cuáles eran los motivos de la separación, si había terceras personas involucradas. Las especulaciones y los rumores se multiplicaron, y la vida privada de Hande y Kerem se convirtió en objeto de debate y análisis. La ruptura también tuvo un impacto en la imagen pública de Hande y Kerem. Ambos tuvieron que lidiar con la presión de los medios de comunicación y con la curiosidad de los fans. Tuvieron que aprender a gestionar su vida privada y a proteger su intimidad. A pesar de todo, Hande y Kerem demostraron su profesionalismo y su madurez. Ambos siguieron trabajando en sus proyectos y mantuvieron una actitud respetuosa hacia el otro. No entraron en polémicas ni hicieron declaraciones que pudieran perjudicar la imagen del otro. La ruptura de Hande y Kerem fue un claro ejemplo de cómo la vida real a veces difiere de la ficción. El amor, por muy intenso que sea, no siempre dura para siempre. Y es importante aprender a aceptar la realidad y a seguir adelante. *** El análisis de la confesión viral desmontando el mito ***. Volviendo al tema principal de nuestro vídeo, es crucial analizar la famosa confesión viral de Kerem Bürsin. Como ya mencioné, la información que circula en Internet debe ser tomada con cautela. No podemos creernos todo lo que vemos, y menos cuando se trata de temas tan delicados como las relaciones sentimentales. La supuesta confesión de Kerem Bürsin, que ha generado tanta expectación, no es más que una compilación de fragmentos de entrevistas que fueron realizadas hace algún tiempo, probablemente durante la época en la que aún eran pareja. En estos fragmentos, Kerem habla sobre su relación con Hande, sobre lo mucho que la quiere y sobre la importancia que tuvo en su vida. Es importante destacar que en ningún momento Kerem afirma estar enamorado de Hande en la actualidad. Tampoco niega su cariño, pero las palabras que utiliza son cuidadosas y medidas. No hay ninguna declaración explosiva, ni ninguna revelación que nos sorprenda. El vídeo ha sido editado, montado y recontextualizado para generar más morbo y más interés. Los creadores del vídeo han utilizado el sensacionalismo para atraer la atención del público. Es una práctica común en el mundo de la farándula, donde la información se manipula y se exagera para generar clics y visitas. Es fundamental que los fans y los medios de comunicación sean conscientes de este tipo de prácticas. Debemos analizar la información de manera crítica, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. *** La reacción de Hande Erçel, un ejemplo de madurez ***. Ante la supuesta confesión viral de Kerem Bürsin, la reacción de Hande Erçel ha sido ejemplar. En lugar de entrar en polémicas, de hacer declaraciones o de alimentar el morbo, Hande ha optado por el silencio y por enfocarse en su trabajo. Esta actitud demuestra su madurez y su profesionalismo. Hande ha aprendido a proteger su intimidad y a gestionar su vida privada de manera inteligente. No ha cedido a la presión de los medios de comunicación ni a la curiosidad de los fans. En lugar de responder a las especulaciones, Hande ha seguido compartiendo contenido relacionado con su trabajo, con sus proyectos y con su día a día. La hemos visto radiante en sus redes sociales, disfrutando de su vida y demostrando que está feliz y centrada en su carrera. La reacción de Hande Erçel es un ejemplo a seguir.
Nos enseña que la madurez, la profesionalidad y la inteligencia emocional son fundamentales para afrontar situaciones complicadas. Asterisco asterisco, ¿y el futuro? Especulaciones y posibilidades asterisco asterisco. En el mundo de la farándula, es inevitable que surjan especulaciones sobre el futuro de las relaciones sentimentales de las celebridades. En el caso de Ander Erzel y Kerem Bürsin, muchos fans sueñan con una posible reconciliación. Sin embargo, es importante ser realistas. La ruptura de una pareja es un proceso complicado, y no siempre es posible volver atrás. Cada persona tiene sus propias razones para tomar decisiones. Y es fundamental respetar su privacidad. Es posible que Ande y Kerem mantengan una buena relación de amistad, basada en el cariño y el respeto mutuo. Es posible que se crucen en eventos sociales y que se saluden cordialmente. Pero la posibilidad de una reconciliación romántica es algo que solo ellos saben. Lo más importante es que Ande y Kerem sean felices, que puedan seguir adelante con sus vidas y que puedan alcanzar sus metas profesionales y personales. Asterisco asterisco conclusión. Reflexiones sobre el amor, la fama y la privacidad asterisco asterisco. En conclusión, la supuesta confesión viral de Kerem Bürsin no es tan impactante como se ha hecho creer. Se trata de una manipulación mediática que busca generar morbo y atraer la atención del público. Es importante que los fans y los medios de comunicación sean cautelosos con la información que consumen. Debemos ser críticos y analizar la información de manera objetiva. Ander Erzel ha reaccionado de manera ejemplar ante esta situación. Ha demostrado su madurez, su profesionalismo y su inteligencia emocional. Ha optado por el silencio y por enfocarse en su trabajo. El mundo del espectáculo es un universo lleno de sorpresas, de rumores y, a veces, de exageraciones. Es importante ser respetuosos con la vida privada de los famosos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Ande y Kerem son dos grandes profesionales que han demostrado su talento y su madurez en cada paso que han dado. Son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. En cuanto al amor, a veces simplemente se transforma. Y es importante aceptar la realidad y seguir adelante. La vida está llena de oportunidades y lo más importante es ser feliz y perseguir tus sueños. Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem algún día podrían volver? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, por favor, si les gustó este vídeo, dejen su like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos porque vienen con más chismes, más noticias y mucha diversión. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.